Honorable sección número 11, 1904. Así empieza todo. La historia de Nanchital se remonta a 1904, con las primeras perforaciones petroleras en el Pozo San Cristóbal. Aunque no existe una fecha oficial de su fundación como campamento petrolero, un documento citado por la Junta de Conciliación Civil de Ixhuatlán, presidida por don Renato Palemón Riverol, señala antecedentes importantes. 1915. El 7 de enero de 1915, bajo decreto del presidente Venustiano Carranza, se ordenó la suspensión de todas las obras petroleras en el país, a menos que contaran con licencia de la Secretaría de Fomento. Carranza buscaba reformar las leyes del subsuelo que aún favorecían la propiedad privada establecida en el Porfiriato, para convertir los recursos en propiedad de la nación. Esta transformación quedaría plasmada en la Constitución de 1917. Posteriormente, el 26 de enero de 1915, don Renato Palemón Riverol recibió instrucciones del gobernador, el general Cándido Aguilar, para solicitar a la Compañía El Águila copias de los contratos petroleros firmados en terrenos de Nanchital e Ixhuatlán. La empresa, al sentirse afectada, presentó una queja ante la Secretaría de Hacienda en México. Estos hechos reflejan cómo desde sus inicios los recursos nacionales eran explotados por intereses extranjeros, mientras los primeros trabajadores enfrentaban condiciones laborales precarias y de vulneración a derechos. A partir de estos hechos históricos, entre 1915 y 1930, la zona de Veracruz fue intensamente explotada por la compañía petrolera Pearson & Son, entre otras, a pesar del decreto de expulsión emitido por el presidente Venustiano Carranza. Esto se debió a la alta productividad de la llamada faja de oro, ubicada entre el campo San Cristóbal y el río del mismo nombre, afluente del Coatzacoalcos. En estos mismos años, se dio un intenso movimiento portuario de exploración, explotación, embarque de aceite y refinado de la compañía de petróleo El Águila. Conforme los descubrimientos, El Águila decidió construir, en el lugar que consideraron más apropiado, una terminal de embarque y desembarque, y esa fue la terminal de Nanchital, donde en ese tiempo el terreno era lleno de lomas, sobre la margen derecha del río Coatzacoalcos y a muy corta distancia del Golfo de México. Resultó ser el sitio ideal para construir tanques de almacenamiento, oficinas administrativas, bodegas y muelles que facilitaron el envío de la producción de los campos cercanos. En Nanchital se embarcaban hidrocarburos puros y sobre todo refinados que se distribuían en barcas en chalanes y barcazas para hacerlos llegar a una distancia de más de 100 kilómetros. La operación de carga era en 3 muelles distintos: el Muelle Viejo, el Muelle Nuevo y el Muelle Destaca, operados por el Gobierno de México y la Compañía El Águila a partir de 1929. En otras palabras, la Compañía El Águila era la que se encargaba del dragado del río Coatzacoalcos, porque cuyo principal beneficiario era la propia compañía, ya que los buques que entraban a Minatitlán eran de gran calado en estas operaciones portuarias. También surgía la figura de los chalanes que transportaban refinados desde Minatitlán, Coatzacoalcos como destino Nanchital. Los chalanes más grandes transportaban de 30,000 o 40,000 barriles de gasolina, en donde esa gasolina la trabajaban en Minatitlán para mandarla al extranjero. Los barcos y chalanes eran propiedad de la Compañía Royal de Utshel, que trabajaban por medio de la compañía mexicana El Águila. Por tal motivo, la terminal de Nanchital jugó un importante papel para la elaboración de todos estos trabajos. La compañía El Águila llegó a contratar una plantilla de hasta 600 trabajadores exclusivamente en la terminal, y en donde contaban con una estructura administrativa muy compleja, naciendo los primeros departamentos del Águila: superintendencia, marina, transportación, oleoductos, fábrica de hielo, vigilancia, planta de luz, tornos fresadoras, rectificadoras, contando también con un hotel, restaurante y colonia administrativa dentro de la factoría, ya que la de los trabajadores se ubicaba afuera. Las empresas extranjeras parecían marchar todo bien, pero no así para el trabajador, que se empezó a asentar sus viviendas alrededor del campo petrolero, ya que el trabajador no recibía la menos atención en su vivienda.
las condiciones de salud y los servicios para ellos y sus familias, originando una condición infamante que contrastaba con las casas completamente equipadas y bien construidas por los directivos ingleses. Es ahí que, dadas las condiciones laborales eran difíciles, los trabajadores vivían en condiciones insalubres, plagadas de moscos en casuchas, el salario era bajo y el poder adquisitivo era reducido, ya que los productos básicos encarecían sus precios. Lo que buscaban las compañías era la explotación de la mano de obra para obtener petróleo. Es así como en los años 30 nace el sindicalismo, derivado de las injusticias de las compañías mexicanas y extranjeras con los trabajadores mexicanos y sus familias, donde su único objetivo era explotarlos lo más posible. Es ahí donde nacen las figuras de los primeros miembros de las organizaciones de hombres con ideales, dispuestos a luchas por conseguir un trato justo, por lograr beneficios que la ley otorguen. Hombres de carácter fuertes, bragados y desconfiados, en una sola palabra, hombres de armas, tomar imágenes de hombres con liderazgo y leales a sus pensamientos. Entre ellos surge un trabajador originario de Orizaba, llamado Alejandro y Mendoza, que laboraba en el departamento de vigilancia, quien se dio cuenta de todas las injusticias y atrocidades que realizaban con los trabajadores, los dueños de las compañías, y fue así como en 1931 integró la primera agrupación obrera mixta, constituyéndose así el primer sindicato de Nanchital. En esa directiva fue acompañada de Francisco R. Gómez como secretario general, Edgardo Esquivel como secretario de Interior y Fructuoso Soto como tesorero. Y en 1932 la agrupación cambió su nombre por el del Sindicato de Obrero y Empleados de la Compañía Mexicana El Águila, en los campos de Nanchital y Nuevo Teapa, logrando firmar en los primeros días del mes de marzo lo que sería históricamente el primer convenio con la compañía, donde se ejercieron de 34 cláusulas, donde por parte del sindicato firmó Daniel Mendoza R., Edgardo Esquivel y Lirio Rebolledo. Dando continuidad a los años 30, el sindicalismo mexicano fue tomando una fuerza cada vez mayor, aun cuando los sindicatos en las empresas petroleras eran constantemente combatidos mediante la violencia de las llamadas guardias blancas, grupos de choque financiados por la misma empresa. El sindicato de obreros El Águila, del campo Nanchital, Veracruz, se conformaba de 180 afiliados. La principal dificultad al inicio fue consolidar la unidad de todos los diferentes sindicatos de la industria petrolera, algo a la que hubo una oposición constante, sobre todo por parte de las empresas, que actuando por separado en cada lugar, buscaban dividir al sector obrero y negociar con ventajas para sí mismas las condiciones laborales. 1932. Este hecho generó un aumento de población y marcó el rumbo de la historia. Fue entonces, para ese mismo año, cuando se dio origen al sindicalismo en Nanchital, con una huelga apoyada por el entonces gobernador de Tabasco, Tomás Garrido Canaval. 1934, años después, cuando ya existía una organización, estalló la huelga contra la compañía El Águila en 1934, la cual surgió en Nanchital con la participación de sindicatos de Agua Dulce, Las Chuapas y Minatitlán. Estos habían conformado una confederación de sindicatos a nivel regional y se integraron una semana después, sabiendo que el movimiento pudo haber derivado en una huelga nacional, lo cual no se concretó por la intervención del presidente Abelardo L. Rodríguez. 1935. Posteriormente, el 15 de agosto de 1935, en la Ciudad de México, los delegados que representaban a una veintena de organizaciones de petroleros se constituyeron en el primer gran congreso de organizaciones sindicales petroleras, bajo la presidencia de los compañeros Eduardo Soto Inés y Moisés de la Torre, del Sindicato Único de Obreros y Empleados de la Huasteca Petroleum Company, y por la sección número 11, Alejandro Isaías Mendoza Andrade como constituyente. El primer Comité Ejecutivo General del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana fue encabezado por Eduardo Soto Inés, secretario general. La fundación del sindicato tuvo como acto más relevante la aprobación del acta constitutiva y los estatutos que habrían de regir al nuevo organismo. Asimismo, se obtuvo el registro con el número 1131 el día 27 de diciembre de 1935.
En el contexto actual del sindicato, de las 12 secciones fundadoras de 1935, solo subsisten la 1, la 3, la 9, la 10 y la 11. 1938, dando continuidad a la historia, hombres como Alejandro I. Mendoza, Francisco R. Gómez, Juan Grey Martínez, Daniel Reinel Mendoza, Lirio Rebolledo e Isidoro Gutiérrez fueron los primeros dirigentes de lo que hoy es la honorable sección número 11, enfrentando entre 1935 y 1938 un sinfín de situaciones como el incumplimiento de los convenios y acuerdos establecidos entre el gobierno federal y las compañías extranjeras. Ese incumplimiento derivó en el hecho más trascendental e histórico, la expropiación petrolera llevada a cabo por el general Lázaro Cárdenas del Río. La noche del 18 de marzo de 1938, a través de la radio en cadena nacional, Lázaro Cárdenas dio a conocer el decreto de expropiación de la industria petrolera mexicana por causas de utilidad pública, basándose en lo dispuesto por el artículo 27 constitucional. 1942, una vez constituida como organización sindical, la sección número 11 obtuvo para sus trabajadores, en 1942, el primer contrato colectivo de trabajo entre el sindicato y Pemex, mediante el cual los trabajadores comenzaron a capacitarse para mejorar las actividades laborales con mano de obra calificada. Esto representó un avance significativo en la lucha por mejores condiciones en la industria petrolera. 1950. En la década de los 50, los programas de desarrollo para petroleros mexicanos fueron rezagados una vez más debido a la situación nacional. Los trabajadores de Nanchital vieron pasar una época de oro, sustituida por una etapa de dificultades económicas para el país, lo que se reflejó en la empresa con luchas de poder y una gran división. 1960 fue hasta los años 60 cuando surgió otro movimiento, se formó una coalición y se logró salir de la crisis, iniciando así la petroquímica nacional. El verdadero despegue de petróleos mexicanos comenzó en esos años, alcanzando una producción de petróleo crudo superior a los 100,000 barriles diarios. El presidente Gustavo Díaz Ordaz inauguró en 1967 las primeras plantas del complejo petroquímico Pajaritos, favoreciendo la formación del complejo petroquímico Pajaritos. Tiempo después, la jurisdicción del complejo La Cangrejera, antes Terminal Marítima, y el complejo petroquímico Morelos. Nanchital ha sido reflejo de la lucha de esos hombres que vivieron esa época y al ahora municipio en su crecimiento y a la región sur del estado de Veracruz. Entre 1970 y 2025, en los años 70 se inició un programa de construcción de la petroquímica nacional, destacando la construcción del complejo La Cangrejera. La sección número 11 llegó a contar con cerca de 30,000 trabajadores de planta y transitorios laborando en los complejos petroquímicos. De la bonanza económica, lo que se recuperó fue la obra social de la sección, que se convirtió en pavimentación y urbanización de lo que hoy es Nanchital, municipio 205 del estado de Veracruz. Hoy la honorable sección número 11 del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, con más de 90 años de historia al servicio de los trabajadores petroleros, rinde un sentido homenaje a la memoria de hombres ejemplares, verdaderos pilares del sindicalismo mexicano, Alejandro I. Mendoza, Juan Grey Martínez e Isidoro Gutiérrez. Fueron ellos quienes, con firmeza, dignidad y visión, dejaron huellas imborrables en la historia de nuestra organización. Junto a ellos, reconocemos a los 32 secretarios generales locales que han guiado, con entrega y compromiso, el rumbo de esta gran sección, sembrando con su trabajo el camino hacia un porvenir más justo para todos. Gracias a su legado, a su incansable lucha y a su espíritu inquebrantable, la sección número 11 se ha consolidado como la más grande del sistema petrolero nacional. Su grandeza no solo se mide en el número de agremiados, sino en la fuerza colectiva de quienes la integran y en la historia viva que representan. Hoy, bajo el liderazgo firme del secretario general del Comité Ejecutivo General, ingeniero Luis Ricardo Aldana Prieto, y aquí en Nanchital, bajo el liderazgo de nuestro jefe político, don Ramón Hernández Toledo, y de nuestro amigo y actual secretario general, don Manuel de Jesús Toledo Vera, seguimos mirando al futuro con esperanza y determinación.
Las nuevas generaciones de petroleros heredan el legado histórico que nos corresponde, no solo los beneficios conquistados, sino también el compromiso de continuar esta lucha permanente, una lucha que seguirá por la defensa de nuestros derechos, por el bienestar de nuestras familias y por el fortalecimiento de nuestra organización sindical. Porque la historia no se detiene, y mientras haya quienes crean en la unidad, en la justicia y en la dignidad del trabajo, la sección 11 seguirá siendo símbolo de orgullo, resistencia y esperanza para el sindicalismo petrolero de México. Todos nosotros, los trabajadores petroleros de la República Mexicana, debemos de sentirnos muy orgullosos de tener este sindicato tan fuerte, de tener una historia tan hermosa, que nace un 15 de agosto de 1935. Y personalmente quiero decirles que la sección número 11 también cumplirá 90 años de haberse formado, de haberse constituido, desde luego por esos grandes hombres, entre ellos nuestro constituyente Alejandro Mendoza. A mis compañeras trabajadoras y mis compañeros trabajadores, yo los invito a que nos mantengamos unidos. Se les va a dar un pequeño folleto donde se habla o se relata la historia del sindicato petrolero. Léanlo. El deseo de todos nosotros es reforzar ese sentido de pertenencia, que sientan en su corazón lo que es el sindicato petrolero, lo que es la sección 11, y que vean y que analicen los logros que el sindicato ha obtenido. La historia registra la sección 11 de dos hombres que han ocupado a nivel nacional la Secretaría General. Ahí en ese folleto viene relatado. Tenemos que mantenernos siempre unidos por los tiempos que vienen y el tiempo actual. Por ese valor, unidos venceremos. Hoy, ser miembros del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana significa pertenencia, orgullo, identidad, historia, compromiso. El sindicato somos todos.